Perfecto. Voy a convertir tu transcript en una historia de drama familiar segura, manteniendo las emociones, los conflictos y la tensión entre los personajes, pero eliminando cualquier contenido sexual. Aquí tienes la parte 1 de aproximadamente 800 palabras. Parte 1. Regreso a casa. Cuando vi a mi hermano menor con su guitarra en la mano, no pude contener la risa. Mi nombre es Clara y ese día me recordó cuánto había cambiado la vida desde que me casé. Tenía solo 26 años cuando me uní a Fernando, un hombre 10 años mayor que yo, con una hija pequeña. En aquel entonces, mis sueños parecían ilimitados, aunque mi familia no compartía mi entusiasmo. La diferencia de edad y la situación familiar de Fernando eran motivos suficientes para que mi unión fuera vista con recelo. A pesar de las advertencias y las preocupaciones, nos dejamos llevar por nuestra pasión. Creí que el amor podía superar cualquier obstáculo. Al principio, parecía que así sería. Cada día con Fernando estaba lleno de emociones y planes compartidos. Sin embargo, con el paso de los años, la rutina y los viajes constantes comenzaron a crear una distancia entre nosotros. Lo que antes parecía simple y natural, se volvió más complicado y agotador. Nuestra relación empezó a resentirse no solo por las obligaciones externas, sino por una comunicación que cada vez se volvía más difícil. Intenté varias veces hablar sobre nuestras diferencias y necesidades, pero parecía que no había forma de que Fernando prestara atención. Las discusiones se hicieron frecuentes, y lo que antes era un hogar lleno de amor y complicidad comenzó a desmoronarse lentamente. Recientemente, la salud de mi madre se deterioró y me preocupé profundamente. Decidí viajar para estar con ella durante su recuperación. Al llegar, encontré a mis padres felices de verme y agradecidos por mi ayuda, pero también me sentí un poco como una intrusa en la casa donde crecí. Mi padre, a pesar de la edad, seguía trabajando como carpintero, mientras que mi hermano del medio estudiaba en la capital, dejando a Juan, el menor, como el único viviendo en casa. Juan había crecido mucho desde la última vez que nos habíamos visto con regularidad. Tenía 22 años y se había convertido en un joven responsable y atractivo, pero noté una distancia entre nosotros que antes no existía. La diferencia de edad y el tiempo separados habían cambiado nuestra relación. Al principio, nuestras interacciones eran superficiales, saludos, despedidas y algunas palabras sueltas. Intenté conectarme, recordar los viejos lazos, pero sus respuestas mecánicas y su comportamiento reservado me frustraban. Con el tiempo, la distancia emocional me pesaba más que nunca. Sentía que no podía llegar a él, que Juan mantenía una barrera que yo no podía cruzar. Intenté hablar con él sobre la importancia de estar unidos, de compartir nuestras preocupaciones y sentimientos, especialmente en torno a nuestra madre y las responsabilidades familiares. Sin embargo, mis intentos parecían pasar desapercibidos. Un día, incapaz de contenerme más, le hablé con franqueza sobre cómo me sentía. Le expresé mi frustración y mi deseo de tener una relación más cercana. Juan quedó sorprendido. No esperaba un desahogo tan directo, y sus disculpas inmediatas mostraron que él también había sentido la distancia y no sabía cómo manejarla. Ese momento fue un punto de inflexión para nosotros. Poco a poco, nuestra relación comenzó a cambiar, a abrirse con más sinceridad. Las conversaciones se hicieron más naturales, los bromas empezaron a fluir y, finalmente, logramos crear un ambiente más cálido y agradable entre nosotros. Empecé a entender que, aunque la distancia y el tiempo habían creado un vacío, la intención de conectar y cuidarnos podía reparar mucho. Nuestra convivencia diaria permitió que el entendimiento y la complicidad regresaran, y aunque aún existían momentos incómodos, sentía que estábamos construyendo un lazo más fuerte. Un día, mientras organizaba la sala, me encontré con varias revistas viejas escondidas debajo del sofá. Mi curiosidad me llevó a hojearlas, preguntándome de quién eran. Juan apareció justo en ese momento y trató de quitármelas, lo que generó una pequeña disputa de juego. Rodamos por el suelo entre risas y gritos, hasta que finalmente nos quedamos quietos, respirando con dificultad y riendo por la situación. Fue un momento extraño y divertido que, sin darnos cuenta, fortaleció nuestra complicidad. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Juan comenzó a abrirse más, a compartir más aspectos de su vida, y yo encontré nuevas formas de acercarme a él sin presionarlo. Cada día, aunque sencillo, se convirtió en una oportunidad para reconstruir la relación que el tiempo y la distancia habían debilitado. Aprendí que a veces los momentos más inesperados, incluso los más incómodos o divertidos, pueden servir para acercarnos a quienes más queremos. Después de aquel incidente con las revistas,
algo cambió entre Juan y yo. Ya no era la distancia lo que marcaba nuestra relación, sino una nueva oportunidad de acercarnos y entendernos mejor. Aunque al principio nuestras conversaciones seguían siendo breves y un poco incómodas, había un cambio en su actitud. Ahora buscaba interactuar más, aunque de forma tímida. Yo, por mi parte, decidí ser paciente y darle tiempo para que confiara en mí nuevamente. A medida que pasaban los días, encontré pequeños momentos para compartir con él. Ayudábamos a mi madre con las tareas domésticas, hablábamos sobre la escuela y el trabajo, y nos reíamos de recuerdos de nuestra infancia. Poco a poco, el ambiente en la casa se volvió más cálido. Lo que antes era silencio y formalidad se transformaba en conversación genuina y risas compartidas. Era sorprendente cómo pequeños gestos podían reconstruir un lazo que creía casi perdido. Un día, mientras ayudaba a Juan a organizar la biblioteca de la casa, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era el niño tímido que recordaba, sino un joven decidido, pero aún con esa reserva que lo hacía cuidadoso con sus emociones. Mientras revisábamos los estantes, encontró un viejo álbum de fotos y lo abrimos juntos. Entre risas, rememoramos momentos de nuestras vacaciones familiares, cumpleaños y travesuras de la infancia. Fue un instante de conexión pura, en el que sentí que por fin lo estaba conociendo de verdad como adulto, y no solo como mi hermano pequeño. Sin embargo, la vida familiar no estaba exenta de tensiones. La enfermedad de mi madre había dejado secuelas en la rutina diaria. Algunos días eran agotadores, y la presión de mantener la casa organizada, junto con la necesidad de cuidar de ella, nos ponía a prueba a todos. A veces discutíamos por cosas insignificantes, como quien debía encargarse de limpiar la cocina o sacar la basura. Pero incluso esos pequeños conflictos sirvieron para enseñarnos paciencia y tolerancia. Aprendimos a escucharnos y a ceder cuando era necesario, fortaleciendo nuestra relación con cada dificultad superada. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, surgió una conversación que nunca antes habíamos tenido. Juan comenzó a hablar sobre sus sueños y miedos, sobre cómo se sentía al vivir en la ciudad lejos de sus hermanos y su familia, y cómo deseaba encontrar su propio camino. Me sorprendió su sinceridad y me sentí honrada de que confiara en mí de esa manera. Le conté sobre mis propios desafíos con Fernando y la vida de casada, y cómo a veces el amor y la rutina pueden ser complicados. Compartir nuestras experiencias nos acercó aún más y nos permitió vernos como aliados en lugar de simples miembros de la familia. La confianza entre nosotros siguió creciendo, y empecé a notar cambios en su comportamiento diario. Juan se volvía más abierto, hacía bromas y compartía detalles de su día a día, incluso sobre sus estudios y proyectos personales. Yo también me sentía más cómoda a su lado, encontrando maneras de guiarlo y apoyarlo sin invadir su espacio. Comenzamos a crear rutinas juntos, preparar la comida, salir a caminar por el vecindario y ver películas por la noche. La casa se llenó de un aire más ligero y familiar. A veces, la convivencia traía consigo momentos de nostalgia. Mientras ayudaba a Juan con sus tareas universitarias, recordaba cómo había sido mi propia juventud, y cómo los años de distancia habían afectado nuestras vidas. Reflexioné sobre la importancia de la familia y de aprovechar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. Comprendí que no importa cuán ocupada o complicada sea la vida, siempre es posible reconectar y fortalecer los lazos que parecían perdidos. Un momento especialmente significativo ocurrió una tarde mientras ordenábamos el sótano. Encontramos varias cartas antiguas que nuestra madre había escrito a mi padre cuando éramos niños. Nos sentamos a leerlas juntos, y entre risas y emociones, descubrimos recuerdos que habían permanecido ocultos durante años. Aquellas cartas nos enseñaron a valorar la historia de nuestra familia, los sacrificios que hicieron nuestros padres y el amor que siempre nos había sostenido, incluso en los momentos difíciles. Aunque cada día traía sus desafíos, también traía aprendizajes y pequeños logros. Juan y yo nos habíamos convertido en un equipo, apoyándonos mutuamente en tareas, responsabilidades y momentos de diversión. Lo que había comenzado como una relación distante y tensa, ahora se transformaba en un vínculo de confianza y complicidad, reforzado por experiencias compartidas y la voluntad de escucharnos y entendernos. Al final de cada día, mientras me recostaba en mi antigua habitación, pensaba en cuánto había cambiado nuestra relación en tan poco tiempo. Me sentía orgullosa de lo que habíamos logrado juntos y esperanzada por el futuro. Sabía que aún nos quedaba mucho por recorrer y aprender, pero la conexión que estábamos construyendo era sólida, basada en respeto, cariño y confianza. Ese día entendí algo fundamental: a veces,
los lazos familiares se fortalecen en los momentos más inesperados, y que las dificultades pueden ser oportunidades para acercarnos más a quienes amamos. Lo que parecía una relación rota, con paciencia, diálogo y esfuerzo, se había convertido en un vínculo profundo que nos permitiría enfrentar juntos los desafíos que la vida nos presentara. Con el tiempo, la relación entre Juan y yo se volvió cada vez más fuerte. Lo que al principio era distancia y desconfianza, se transformó en complicidad y cercanía. Compartíamos pequeños momentos cotidianos, desayunar juntos, caminar por el vecindario, o simplemente conversar sobre lo que nos preocupaba. Cada gesto, cada conversación, nos acercaba más, y me di cuenta de que los vínculos familiares, aunque puedan enfriarse con los años, siempre pueden reavivarse con paciencia y dedicación. Una mañana tranquila, mientras ayudábamos a mi madre a preparar la casa para una visita de familiares, noté cómo Juan había cambiado. Ya no había tensión ni reservas en su actitud, su confianza y apertura eran evidentes. Hablábamos libremente sobre sus planes de estudio, sobre la universidad y los desafíos que enfrentaba, y yo me sentía orgullosa de poder apoyarlo y guiarlo sin invadir su espacio. La dinámica de hermanos que antes parecía distante ahora estaba llena de respeto y cariño. La recuperación de mi madre también había sido un factor clave. Ver cómo ella mejoraba día a día nos recordó la importancia de la unidad familiar. Las pequeñas tareas domésticas se volvieron momentos de cooperación y aprendizaje. Me di cuenta de que, aunque Fernando y yo vivíamos lejos y teníamos nuestras propias responsabilidades, siempre había una manera de mantener la cercanía con la familia si se priorizaba la comunicación y el tiempo compartido. Un día, mientras organizábamos juntos la sala, encontramos fotografías y recuerdos de nuestra infancia que nos hicieron reír y reflexionar sobre el pasado. Juan comenzó a contarme historias de momentos que yo había olvidado, y yo compartí recuerdos que él no recordaba. Fue un ejercicio de memoria y emoción que nos hizo valorar aún más nuestra historia familiar y la importancia de mantener esos recuerdos vivos. Cada anécdota, cada risa, fortalecía nuestra relación y nos recordaba lo valioso que era tenernos el uno al otro. A medida que se acercaba el día de mi partida, comencé a sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba ansiosa por regresar a mi vida con Fernando y mi hijastra, retomar mi rutina y continuar con mis responsabilidades. Por otro, sentía un profundo apego por los días que había pasado con Juan y la cercanía que habíamos reconstruido. Sabía que, aunque la distancia volvería a existir, la base de nuestra relación ahora era sólida y duradera. Antes de irme, tuvimos una conversación larga y sincera. Hablamos sobre todo lo que habíamos compartido durante esas semanas, sobre cómo la paciencia y la comunicación habían transformado nuestra relación y sobre la importancia de mantenernos conectados a pesar de la distancia. Ambos reconocimos que la vida podía separarnos físicamente, pero nunca emocionalmente. Fue un momento de reflexión y gratitud, en el que comprendimos cuánto habíamos aprendido el uno del otro y cómo habíamos crecido como hermanos. Al día siguiente, mientras preparaba mis cosas para regresar a casa, observé a Juan. Su mirada reflejaba madurez, confianza y cariño. Me despedí con un abrazo largo y sincero, sintiendo que lo que habíamos reconstruido era algo duradero. En ese instante comprendí que las relaciones familiares requieren esfuerzo, tiempo y dedicación, pero que los resultados valen cada momento invertido. De regreso a mi vida cotidiana, me encontré reflexionando sobre la importancia de la familia, la comunicación y la paciencia. Lo que comenzó como un desafío emocional se había convertido en una experiencia de aprendizaje profundo. Entendí que las dificultades no son el final, sino oportunidades para fortalecer los vínculos, para acercarse y comprenderse mejor. Ahora, cada vez que pienso en Juan, recuerdo no solo la distancia y la tensión inicial, sino también los momentos de risa, complicidad y reflexión que nos permitieron acercarnos de nuevo. Nuestra relación había evolucionado de manera natural y saludable, de la incomodidad a la confianza, de la distancia a la cercanía. Esta experiencia me enseñó que, aunque el tiempo y la distancia pueden cambiar las relaciones, siempre es posible reconstruirlas con respeto, paciencia y amor. Los lazos familiares, cuando se cuidan, son capaces de superar cualquier obstáculo y convertirse en un apoyo invaluable en nuestras vidas. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, entendí que la verdadera fortaleza de la familia no reside únicamente en la cercanía física, sino en la capacidad de estar presentes, de escucharnos y de apoyarnos en los momentos más difíciles. Juan y yo habíamos pasado de ser extraños en nuestra propia casa a ser confidentes y compañeros, y esa lección permanecería con nosotros para siempre.